Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la contratación estatal. Nuestro grupo está conformado por Tatiana Linares, quien les habla, Juan David Caicedo y Giovanni Bejarano. Vamos a empezar con los principios de transparencia. Entonces, el principio de transparencia es la contratación estatal. Se comprende por aspecto tal a la igualdad respecto de todos los interesados, la objetividad, neutralidad y claridad de las reglas o condiciones impuestas para la presentación de las ofertas, la garantía del derecho de contratación, la publicidad de las actuaciones de la administración, la motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación del acto de adjudicación o de la declaración de desierta. La motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación del acto no con conjudicación o de la declaración de desierta. La escogencia objetiva del contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para para los intereses de la administración. Conformes a estos parámetros, el Consejo de Estado ha enseñado varios casos en los cuales se viola este principio. Entonces tenemos ejemplos como cuando una entidad pública se obliga a celebrar contratos futuros con una persona determinada, cuando una entidad pública adjudica un contrato a una persona que presenta dos propuestas diferentes, cuando una entidad pública adjudica un contrato por medio de una modalidad diferente a la que establece la ley, cuando una entidad incorpora la etapa de evaluación de un concurso de méritos para contratar la interventoría, criterios de puntualización que no se incluyeron en pliegos de condiciones. Bueno, ya vamos con los principios de economía. En este principio se tiene como finalidad asegurar la eficiencia de la administración de la actividad contractual, traducida en lograr los máximos resultados utilizando el menor tiempo, la menor cantidad de recursos con los menos costos para el presupuesto estatal. Esto lo llamamos como un desarrollo de principio a la norma legal que busca asegurar algo objetivo al contratista mediante los procedimientos y etapas que sean estrictamente necesarias dentro de determinadas preclusiones o parenterías. Entonces esto ya nos lleva como a dar un lugar a trámites diferentes o adicionales y proscribe la falla de decisiones de la administración cuando se fundamenta en defectos formales o de requisitos de reglas del procedimiento que se deban para el servicio de fines estatales y la adecuación continua y eficiencia presentando de los servicios públicos al tiempo que propende por la adopción del procedimiento de soluciones portadamente a la contratación. Principios de selección objetiva. Este principio se define a partir de los siguientes criterios: el precio, el plazo, el cumplimiento de contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., las cuales consideradas integralmente permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores que podrán concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca de acuerdo con las necesidades del servicio en el fin del contrato. Conforme a estos parámetros, el Consejo de Estado ha señalado varios casos en los cuales se viola este principio, por ejemplo, cuando una entidad adjudica un contrato estatal a un proponente que no cumple con satisfacción con los requisitos del pliego de condiciones, cuando una entidad al evaluar las propuestas asigna puntajes idénticos en aspectos tales como flujo de suministros, subcontratos y flujos de fondos, pues no las estaría calificando atendiendo fielmente el contenido de las mismas. Cuando una entidad pública deja de adjudicar un contrato a una sociedad que obtuvo mayor puntaje atendiendo a criterios como la regla de equivalencia de la propuesta para existir una escasa diferencia en el puntaje final entre el primero y el segundo proponente y por la existencia de recomendaciones desfavorables por el cumplimiento de otro contrato, las cuales no estaban previstas en el pliego de condiciones, cuando una entidad pública incluye en los pliegos de licitaciones criterios de penalización a los participantes que no constituyen en nada en el proceso de selección. Los eventos que se imponen el deber de informar son:
Cuando la información es determinante para la expresión del designio negocial de la otra parte, de la suerte que de haber conocido o sabido no habría contratado o lo hubiera hecho en condiciones diferentes. Cuando una parte le pide una determinada información a la otra, cuando una parte se decide a informar y comunica esta decisión, y cuando hay específicas relaciones de confianza entre las partes. Principios de publicidad. Se manifiesta de dos formas, como deber y como derecho. Por una parte, se trata de deber que tienen las entidades contratantes de comunicar a los administrados la totalidad de actualizaciones que realiza dentro de los procesos de selección de sus contratistas. Ello no podría ser de otro modo, pues la publicación generalizada de la información referida a los procesos de contratación que adelantan las entidades del Estado lo que permite que a los mismos asistan todas aquellas personas interesadas en la ejecución de los proyectos allí tratados y que toda la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer la actividad contractual de la administración como garantía de transparencia. En otras palabras, el principio de publicidad implica que todas las autoridades deben dar a conocer sus actuaciones y decisiones a través de los distintos mecanismos previstos en la ley, como comunicaciones, notificaciones o publicaciones, a fin de que sea vinculante y puedan ser controvertidas para su destinatario. Libre concurrencia. Busca permitir el acceso al proceso licitatorio de todas las. Bueno, yo les voy a hablar sobre el principio de planeación, la omisión al deber de planeación y el principio de previsibilidad. El primero, que es el principio de planeación, impone que la decisión de contratar no sea el resultado de la imprevisión ni la improvisación o la discrecionalidad de las autoridades, sino que obedezca a reales necesidades de la comunidad, cuya solución se ha estudiado, planeado y presupuestado por el Estado, con antelación con la única finalidad de cumplir los cometidos estatales. Los contratos del Estado deben siempre corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados y conforme a las necesidades y prioridades que demande el interés público. En otras palabras, el ordenamiento jurídico busca que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni la mediocridad, y a omitir dicho hecho debe ser o principio de conducir a la nulidad absoluta del contrato. De acuerdo con este principio, en los contratos de obra, las entidades públicas deben elaborar y entregar estudios completos, ya son como los planos y los diseños definitivos para la ejecución del proyecto. Estos documentos deben ser elaborados por la entidad con anterioridad a la convocatoria formulada a los oferentes para que presenten la cotización correspondiente, con el fin de determinar con precisión las cantidades de obras a ejecutar, el alcance de los trabajos necesarios para la acometida de la red eléctrica y el plazo real de su ejecución y el costo que demanda tal instalación. El otro tema es la omisión al deber de planeación, que trata principalmente tener como finalidad asegurar que todo proyecto sea procedido de los estudios de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica y técnica. Bajo estos presupuestos es necesario que los contratos estatales estén debidamente planeados para que el objeto contractual se pueda realizar y así satisfacer el interés público. Omitir dicho deber conduce a la nulidad absoluta del contrato, como se ha mencionado anteriormente, y por otro lado la administración y sus funcionarios son responsables por el incumplimiento al deber legal de contar con estudios y diseños definitivos. Previamente el procedimiento de selección, tales como omisiones que ocasionen daños antejurídicos al contratista, la negligencia y la improvisación y falta de planeación. Todo esto lleva a la administración que presente estas falencias y no tiene la excusa para desconocer las obligaciones a su cargo, sobre todo cuando el contratista asume de buena fe el contrato para ejecutar. Estas pautas también aplican a los contratos adicionales que son indispensables
a la naturaleza del contrato principal. Todo a su vez resulta necesario para cumplir el objeto contratado. Bueno, ya por último, el principio de previsibilidad implica que la sujeción plena de la identificación, tipificación y asignación lógica y proporcional entre las partes intervenientes de los riesgos o consecuencias o contingencias del contrato, de manera tal que la estructuración del negocio se haga sobre la base de la anticipación lo más completa posible de todos aquellos eventos que se puedan a futuro impactar en consecuencia al equilibrio surgido al momento de proponer o contratar, que de no ser previstos y sujetos a mecanismos adecuados y oportunos de corrección durante la ejecución del contrato, pueden generar situaciones causantes de desequilibrio económico. Todos los contratos del Estado llevan implícito el concepto de previsibilidad o, o de contingencias plenas. Qué pena. O de contingencias plenas. Lo anterior implica que para efectos de consolidar la previsibilidad y consecuencias a dar un tratamiento proporcional al riesgo o contingencia de los contratos estatales, que se efectúen en las siguientes tareas administrativas: identificación de factores que puedan frustrar los resultados previstos de un negocio, identificación de variables que influyan de alguna manera en la afectación a los resultados esperados. En todos sus aspectos, la utilización de la mejor información posible, la más confiable y de mejor calidad en torno al correspondiente negocio. Incluso la surgida de antecedentes históricos contractuales de la entidad. También el manejo y la evaluación de información conocida, procesada y de alta calidad. También la evaluación de diferentes escenarios en torno a la probabilidad y ocurrencia de contingencias. La identificación de las particularidades de cada riesgo para determinar los mecanismos tendientes a mitigar dicho impacto. Y con esto terminamos pues lo que es lo de contratación estatal por parte del Estado.